Hola, buenas noches. Como recordarán que el día domingo hemos hecho un modelaje que en el video no ha quedado completo. Entonces voy a explicar de nuevo, ¿ok? Eh, en el video se ve que cuánto he dado de medida aquí, aquí y aquí. Solamente que la abertura de aquí creo que algunos no han entendido bien. En esta abertura de aquí es 3 para un lado y 3 para el otro, que tiene que dar 6 centímetros, ¿ok? Son 6 centímetros. ¿Me entienden? ¿No ve? Aquí cuando queda la abertura son en las costas. 6 centímetros, ¿ok? Una vez que hagan el aparello, todo eso, tiene que quedar 6 centímetros de abertura. Y también me estaban hablando sobre separar, que tenga costura. Aquí ya he explicado que simplemente tienen que medir 22 de aquí, 22 de aquí, hacer una línea recta, de aquí medir 25 y unir esa recta con esta. Eh, Después de aquí, bajar 3,5, hacer una escuadra a este lado. Pronto. Esta parte de aquí, todo esto es delantero. Ahora vamos a empezar con la trasera. De aquí, aquí 1,5. De aquí nada y solamente una en línea recta. Y de aquí, une aquí. Después de sacar el molde, todo eso, calcan en otro lado, en otra hoja, ahí le dan la forma necesaria ya, para que no quede esa esquina. Entonces, después de cortar todo eso, esperen, y cuando ya hagan todo esto, también lo inyectan en este lugar, porque esta curva que está dado aquí es porque no tiene ese volumen aquí, esa curva, porque no era separado, ¿ok? Por eso lo he dado, porque es todo junto, porque ese volumen va a cubrir parte del cuadril. Entonces, si van a querer hacer separado, ya no sirve ese volumen, simplemente estirar pronto, pronto. Les voy a mostrar cómo ha quedado. Ha quedado así, separado, ¿ok? Este con este, así. De aquí he aumentado la costura, ¿no? Medio centímetro si van a hacer con overlock. Y si quieren hacer en tejido plano, también va a dar, pero no va a ser tan legal que digamos. Un poco suelto les va a quedar y un poco justo aquí adelante, ¿ok? Tendrían que aumentar un poco aquí, porque este está justo para hacer para malla, ¿ok? 3, digo M3, 100% poliéster. Es una malla que tiene buen caimiento, es barato, sirve para estampar, es una buena malla, ¿ok? Después tiene que quedarles así. Ya me ubican, ¿no ve? Esto le he dado ahí, así estaba en el molde. Entonces se ha separado así y esa curva que estaba teniendo en ese lugar se va a ir en esa curva y esto se va a ir al cuadril. Entonces se va a formar el cuadril. Entonces por eso ya lo he quitado ya esa curva porque iba a ser de más. Entonces así queda. ¿Y qué más les quería explicar? Aquí en el decote, ustedes pueden cavar 1 centímetro más o depende a lo que pide el decote que ustedes quieran hacer. Yo lo he hecho un poco un decote cesado porque generalmente la ropa a mí es mejor cesado, ¿no? Algunos quieren bien decotado, pueden hacerlo en B, pueden hacerlo en redón. En B tendría que ser un poco hasta aquí por lo menos, sino que si no va a achicar a este lado, va a dar un efecto extraño. Eso sería. Ahora, como el video también es bien corto, les voy a explicar el trabajo de pilotaje, ¿ok? El trabajo de pilotaje consiste es en pegar los moldes, estos serían los moldes completos para hacer un piloto, ¿no es? Otros dicen que el pilotero tiene que conferir todo el modelaje, uno, marcar costuras, que esto esté batiéndose bien cabalito, aquí. Pero ¿será cierto que es el trabajo del pilotero? ¿Será que es cierto que el pilotero tiene que controlar a la modelista? Ustedes piensen bien, porque según yo, el pilotero tiene que costurar, tiene que hacer tiene que saber de costura, saber acabamentos de despuntes, saber todo tipo de bolsos, todo tipo de cierres, todo tipo de golas, saber hacer. Para mí ese es un verdadero pilotero, el que sabe costurar de todo. Ahora, un verdadero modelista no simplemente es el que hace modelaje,
sino el que hace un cierto modelaje. Tiene que casar todo con todo. Por ejemplo, este es un modelaje simple, tiene que casar bien las costuras, ¿no es? Ahora, si digamos esto está faltando así, un pedazo así, tipo, este tamaño está faltando, ¿qué es lo que se puede hacer? Pilotero no va a concertar, porque esta pieza yo ya he cortado, ya he marcado el modelaje, todo eso, ya he cortado la pieza. A menos que antes de cortar yo cosija. Pero ¿cómo yo controlaría? ¿Acaso el modelista no controla el modelaje antes de hacer? Ustedes ya piensen en eso, ¿no? Porque el trabajo del modelista es entregar un modelaje bien hecho. Y modelaje bien hecho es que dé a todo lado. Por ejemplo, el pilotero va a llegar, va a ver que está faltando esto de aquí. Se ven la diferencia, ¿no? Así va a estar. Tranquilamente esto le va a desfilar. Pero ¿qué tal si faltaba aquí? O bien lo que está faltando aquí, lo va a cortar aquí. Pero eso va a aumentar un volumen. Entonces, pilotero no puede concertar, no tiene esa autorización de concertar. Si él supiera más modelaje que la modelista o el modelista varón que esté ahí, preferible es que él trabaje de modelista, ¿no? Si él sabe mejor que el modelista. Entonces, exactamente el modelista tiene que saber su trabajo, hacer bien su trabajo, que case bien las costuras. El pilotero simplemente se encarga de costurar. Por ejemplo, hay en otras que me han dicho de la manga. Me han comentado ahí en el WhatsApp. Hay una modelista que hace así, la manga, lo hace grande, lo hace caber aquí, digamos, en la manga le mido bien y esta manga queda un tamaño así de grande. Yo le dije, tal vez es una manga sastre que quiere un fruncido encima en el hombro, pero es muy grande, me dice. Entonces, eso no, pilotero no tiene por qué estar metiendo en esas cosas, así no tiene que estar por qué moviendo ni controlando. Él tiene que armar tal como de si entra todo fruncido, así todo fruncido, es su culpa de la modelista, no es la culpa del pilotero. Entonces, yo creo que muchos piloteros por miedo a ser demitidos, a ser despedidos, trabajan en esa forma. Yo les aconsejaría que no trabajen así, porque al final ustedes mismos están haciendo daño. Porque cuando tú hagas y concertes, la modelista va a decir si quiere concertar o no. Si lo vas a querer reclamar, vas a tener pelea. Porque ella misma va a pensar, ¿por qué me está controlando? Si yo quiero hacer así, lo hago. Entonces, tú tienes que hacer todo lo que te está mandando pronto. Si la dueña o el dueño de la empresa te dice alguna cosa, pues lo dejas. Hay bastante trabajo para costurero. No es necesario rogarse a nadie. Les digo así como amigo, como profesional, cada quien se tiene que dedicar a su trabajo. Modelista tiene que hacer un cierto modelaje. Ojo, modelista puede ser, si no es bueno, no es su error eso de hacer. Este error de, digamos, de dejar una sobra aquí, no es error de modelista, es descuido de modelista. Modelista su error es, ¿sabes qué? Cuando queda preto, cuando queda largo, cuando queda justo, eso es error de modelista. Ahora, errores que esté de más grande manga, de esas cosas, eso simplemente de un modelista que no quiere trabajar, de un modelista que es tipo así, bien folgado. Entonces ese tipo de trabajadores no sirve, solamente va a traer problemas. Entonces tú debes identificar eso y simplemente avisar a tu patrón o a tu patroa que esto está pasando. Y si yo voy a concertar, puedo concertar exado pronto. Porque generalmente nadie sabe. Por ejemplo, puede haber un error así. Porque como les dije aquí, no solamente es ahí, también hay en la manga, también hay en el cuello. En varios lugares hay diferencia de 1 centímetro, de medio centímetro. Entonces un pilotero no puede estar concertando porque no sabe si falta o está sobrando. Si lo corta, simplemente la modelista va a hablar, él lo ha cortado y va a salir bien, pronto. Estás fregado. Entonces, así, espero que me hayan entendido un poco las labores de un buen pilotero, que debe ser costurar. Ahora, tampoco es tu obligación que quede bonito, ¿no? Porque si hay empresas que algunos tienen plancha para pasar, tienen material para trabajar, sale bonito. Pero hay otros lugares que simplemente tienes que meterlo costura, no te permiten planchar, no te permiten hacer nada. Por más que sepas un buen costurero, nunca vas a sacar
una buena pieza. Entonces, de acuerdo también como el material de trabajo que te disponga una plancha bien para trabajar, también material tipo así para pasar hombreras, para pasar mangas, para abrir costuras si es que estás trabajando en alfaretería y si estás trabajando en producción, las máquinas. Eh, un costurero o un pilotero sin las máquinas no es un buen pilotero ni un buen costurero. Tanto como un cortador. Un cortador depende de la máquina, de su máquina de cortes. Si su máquina de corte está bien, no pasa nada, no es buen cortador. Generalmente en las empresas siempre están bien las cosas, las máquinas, el cortador. Por eso un buen pilotero también debe conocer las máquinas, debe saber concertar las máquinas. No concertar en la empresa, pero debe saber por qué está mal y avisar al dueño. Porque si concertas también te pueden culpar diciendo que estás arruinando las máquinas. Entonces, yo les desearía que intenten trabajar así. Entren a una empresa, la limpieza siempre es bienvenida en todo lugar. Limpien las máquinas y costuren tal como saben hacer. Pero si ven errores en el modelaje, no hagan nada porque no es su trabajo. Solamente su trabajo es costurar y costurar, ¿ok? Buenas noches, chao.